Es comunicadora social, periodista, especialista en periodismo urbano. De la Universidad Pontificia Bolivariana, ha sido consultora en comunicación, educación e investigación desde hace más de 15 años, con experiencia en proyectos de comunicación pública, periodismo público, agendas ciudadanas, convivencia ciudadana, cultura ciudadana, redes sociales, movilización social, derechos humanos, pactos ciudadanos, educación para el trabajo y desarrollo humano, pedagogía y didáctica e investigación. Ella nos hablará sobre esos diálogos en redes y oportunidades de incidencia. Pues nuestra metodología será de la siguiente manera. Inicialmente Gilla nos compartirá hará como toda su presentación y posteriormente se abrirá el diálogo para que podamos intercambiar opiniones o preguntas por parte de nuestros estudiantes. Bienvenida Gilla y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo quisiera proponerte un cambio chiquito, ¿puedo? Claro que sí, dale. Quiero, de hecho, hacer un diálogo permanente con toda la gente. Entonces, si tienen preguntas en la mitad del camino, incluso yo voy a hacer preguntas, y para eso yo sé que es muy difícil para todos, pero me gustaría que algunos prendiéramos la cámara para vernos un poco y pusiéramos la vista de grupo para reconocernos un poco, para saber quiénes somos, cómo estamos, no dormirnos, que esta es una hora difícil. Eso también lo sé, así que parte de la hora y del tema, y como sé que todos de alguna manera tienen aquí redes sociales, estoy casi segura que todos tienen redes sociales de alguna, o de Facebook o de Twitter o lo que sea, pues creo que aquí podemos ir construyendo entre todos una discusión importante de cómo avanzar y trabajar un poco en el proceso. Entonces, mucho gusto, pues ya me presentó Claudia. Esta tarde los voy a acompañar. Me interesa mucho una conversación y me interesa mucho que seamos como un ejercicio de diálogo interactivo todo el tiempo, y voy a empezar con un ejercicio. Les voy a compartir una herramienta chiquita en el chat de este Zoom. Les voy a poner un enlace. Les voy a pedir que lo abran y yo igual lo voy a compartir aquí en pantalla. ¿Lo van a abrir? Sí, ahí están llegando. Bueno, eso es una herramienta de pizarra digital de Jamboard, pero vamos a hacer como un concepto entre todos juntos. Entonces, para los que no lo sepan manejar, vean mi cursor. A este lado de acá hay unas notas y la idea es poner lo que responde la pregunta que están arriba. O sea, ¿para qué sirve una red? Entonces yo digo para encontrarnos. La guardan y ella empieza a aparecer aquí. Entonces quisiera que todos pusieran una respuesta a esa pregunta. Pueden cambiarle el colorcito también. Todavía nos faltan, somos 50 y pico. A este lado están las noticas. Listo. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes en el? Tranquilo el que está borrando, no importa las rayas. Él o la que está borrando.
¿Quién nos falta? Listo. Una pregunta para alguien que quiera contestar. ¿Qué ha sido lo peor que le ha pasado en una red social? Antes de que miremos esto que estamos resolviendo. ¿Quién nos quiere contestar? ¿Qué es lo peor que se ha encontrado? Mientras yo organizo esto. Dale, Oscar. Prende tu micrófono, por favor. Oscar. ¿Quién quiere contarnos? Por favor, activen el micrófono cuando vayan a hablar. Vos, ¿alguien puede? Muchas nos están poniendo para dar a conocer vía arte, intercambio, pueden habilitar una comunicación interna. ¿Qué es lo peor que les ha pasado? Pedofilia, intolerancia, pedofilia, acoso, fotografía de personas asesinadas. Lo peor que he encontrado es una decapitación, matoneo, me ha llevado a depredadores sexuales, poca empatía, acoso. A Oscar no lo deja activar el micrófono. Lo peor, la falta de solidaridad, las fake news. Claudia, ¿podemos permitir que la gente hable? Sí, claro, es que pueden activar el micrófono. Ahí tienen todos los permisos. Noticias faltas, no se puede activar el micrófono. Justificación de homicidios y burla de víctimas. Ya está activando el audífono. Listo, Oscar, entonces cuéntanos. Pero no, a mí no me ha pasado nada grave, no considero nada grave porque también cuido de lo que hablo y no me dejo, digamos, influenciar por lo que dicen, ¿no? No me ha pasado. Hay que saber manejar las redes, creo yo. Listo. Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Sí. Oscar. Sí. Hola. ¿Sí se escucha? Sí, ya te Sí, escuchamos. perfecto. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, Oscar. Cuéntanos. Se te volvió a apagar el micrófono. Felipe, activa tu micrófono. Bueno, ya lo puedo activar y desactivar, pero ya dije que no, que las redes a mí digamos, no me ha pasado nada grave con ellos porque no permito que dejarme influenciar por ellas en el sentido práctico de que me cambie el genio y tampoco me expongo demasiado en ellas. Busco información, comparto, pero no me ha sucedido nada que me altere. Listo. ¿Y qué ven ustedes que pasa en la sociedad con las redes sociales? Tú lo sabes manejar muy bien, pero ¿qué ven ustedes? ¿Qué ven ustedes que pasa en la sociedad cuando se publica algo que se vuelve muy viral en las redes sociales? Se deja llevar por mentiras y por verdades también, ¿cierto? No hay nada que diga que lo dan por sentado. Lo dan por sentado muchas veces las cosas que se dicen y no cumple con ese principio de investigar bien si esa información es verídica o no. Creo que se dejan llevar mucho y también llevan una vida muy virtual, mucha gente, no todos, mucha gente. Listo, y ahora un poco más, estamos expuestos con todo este tema virtual, con el tema de la pandemia. Pero entonces volvamos al cuadrito, ya terminamos aquí varios. Las redes sociales son una herramienta muy importante, miren. Hace mucho tiempo el control de la información estaba muy mediado por lo que los medios de comunicación pudieran decir. Y un poco lo que ha pasado es que se ha abierto tanto el espectro que cualquiera puede decir cualquier cosa y que
La influencia de los procesos, básicamente lo que está funcionando es en un tema de que en la medida que yo tengo mayores seguidores, mayor cantidad de personas que me siguen y me leen, pues más duro es lo que digo. O sea, es como un grito más fuerte alrededor de eso. De hecho, uno genera una tendencia en Twitter básicamente cuando logra tener un montón de mensajes, porque una persona o varias personas al mismo tiempo dicen la misma frase, que son los hashtags, o incluso una frase sin el hashtag, y se vuelve viral. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que en un fin de semana puede estar de moda una actriz porque salió en un video haciendo una fiesta, o los mismos intereses políticos o las bodegas, como llaman, pues también suben más fácil una tendencia porque se ponen a hablar del mismo tema, el mismo asunto. De todas maneras, yo siento que no hay que satanizar las redes sociales, sino que hay que entender un poco cómo funcionan y cómo las debo usar, como dice Oscar. Entonces, cuando estábamos aquí, estábamos diciendo para apoyarnos, para conocer los demás, para reconocernos y conectar, para estar informados, para crear redes y lazos, para conocer gente, para tejer, para captar, para generar nuevas experiencias, para diferenciarnos, para encontrarnos, para compartir conocimiento, para hacer comunicación con otros, para apoyarnos. Y todo eso es verdad. Es decir, creo que ustedes han visto en el tema de las redes también una posibilidad gigante, para ir metiéndonos al tema de incidencia, una posibilidad gigante de lograr, por ejemplo, apoyos reales a acciones concretas, por ejemplo, ayuda a una gente de una campaña de solidaridad, de un trabajo a favor de una noble causa, por ponerle comillas. Lo importante está en cómo yo logro juntarme, porque yo me quiero volver un poquito como al concepto de red. La red como tal es un lugar donde yo me encuentro con otros, donde yo construyo unos vínculos que me permiten generar un capital social. Lo que ha pasado un poco, les recomiendo ver el documental de Netflix de la red social, porque aunque tiene una visión bastante fatalista del asunto, pues ayuda a entender un poco cómo funciona la teoría y las técnicas del tema de la red social, es decir, cómo genera unos ciertos algoritmos que le permite a uno ver una partecita de la realidad. Y eso genera de todas maneras unos impulsos, es decir, nos conocen muy bien como seres humanos y las redes han sacado en nosotros las posibilidades de construir, pero también la posibilidad de destruir al otro. Entonces, necesitamos encontrar la ruta de cómo, teniendo una herramienta que puede ser muy potente, porque como les decía ahorita, la comunicación y la información estaba muy centralizada en unos pocos, entonces había un poder muy grande en los medios de comunicación, pues ahora los mismos medios han encontrado que necesitan estar visibles en las redes para poner temas de incidencia pública. También es cierto que es un lugar donde, ¿se acuerdan cuando uno en el colegio, en la oficina, en la casa, en la familia, tiraba un rumor y se esparcía muy rápido y le acababan la vida a una persona? En las redes pasa exactamente lo mismo. Es decir, en la medida que nosotros tocamos ciertas cosas del ser humano, es decir, como la oportunidad de buscar la caída del otro, de que se ría, de ¿por qué se vuelve viral un video, por ejemplo? Porque está o contando la vida privada del otro, o está haciendo algo muy chistoso que hace que nosotros nos riamos y lo compartamos, que hace que nosotros cojamos una información y la compartamos. Y eso es una cosa que hay que pensar mucho. Uno, cuando no está construyendo una estrategia de comunicación como de un lado donde quiere sumar gente, pero también cuando uno está compartiendo en la vida diaria una mentira. Volviendo al tema de paz, ¿qué pasó con el tema del plebiscito alrededor de las redes? Cuéntenme, ¿qué pasó? Se vieron engañados por las redes, una campaña negra, pero cuenten, hablen, para que nos despertemos, y con las cámaras prendidas. El dilema de las redes sociales es el nombre Dice completo del Felipe documental. que
Felipe dice que hubo una campaña, Felipe Machado dice que hubo una campaña negra de desinformación, dice Natalia. Luz Ángela dice, es muy rápido, los News. Mayra León no se puede utilizar, que no puede utilizar el micrófono. Hola, ¿ya me escuchan? Venga. Exacto, sí. Mucha ya, desinformación, bueno. Listo. Hablen otros. No, es que, pues no sé, me parecía que el administrador había silenciado. Bueno, referente a lo que pasó con el plebiscito, pues sí hubo una campaña negra llena de fake news, pero no solamente fake news, sino de una creación de red. Es que no sé cómo decirlo, pero voy a poner el mismo color, una red negra, es decir, no solo fueron las fake news, sino que se orquestó toda una secuencia de acciones que llevaron a que ganara el plebiscito y que se gestaron a través de únicamente las redes sociales, en especial WhatsApp y Facebook, que son como las redes que más utilizan las personas un poco más adultas, porque digamos que en Twitter aún hay una guerra muy fuerte porque Twitter tiene como otras dinámicas, pero lo que fue WhatsApp y Facebook fueron muy significativas en el tema de la campaña negra. Es que lograron un convencimiento tal de que de verdad mucha gente creyó que había un rayo homosexualizador. Porque uno tenía gente que le decía que efectivamente iba a haber un rayo homosexualizador, que es finalmente una cosa que uno dice como, venga, como que no. Entonces, un poco para ir organizando el discurso y las ideas es, uno construye una estrategia de redes sociales poniéndose un objetivo claro, es un ejercicio de comunicación. Entonces, cuando uno está en una organización, en una movilización, o por ejemplo ahorita lo que se viene con el paro, o lo que hacemos dentro de los movimientos de paz, o pues un movimiento de salud o algo, uno lo que está tratando de buscar es conseguir básicamente que la gente se sume a las causas. Entonces, por eso ustedes incluso ven en las herramientas que tiene Facebook y Twitter y Instagram y YouTube, que cuando uno programa un evento, programa algo, pues efectivamente uno se va marcando como en un territorio y es la misma red social le va armando a uno como los mapas de los públicos. ¿Qué pasa? Uno tiene que encontrar cómo salirse de esos mapas y esos algoritmos que les crean las mismas redes sociales porque hay la posibilidad de hablarse de los mismos con las mismas. Y un poco uno de los errores que nosotros tuvimos en el plebiscito, quienes hicimos campaña, es que terminamos diciéndole a los mismos que ya estaban convencidos, haciendo pedagogía a partir de la razón y no de la sensación. Entonces, una persona como yo que me cuesta tanto como en el ejercicio de dejar a las emociones solamente una decisión tan importante como la paz, pues aprendí mucho del plebiscito en términos de haber generado más sentimientos que haber tratado de explicar 395 páginas que tenía el acuerdo. Y eso creo que fue uno de los errores. Y ahí vamos construyendo un ejercicio de mensajes, de cómo son los mensajes en las redes. Dime. Es que la cosa fue sencilla. Mientras él sí procuraba que las personas se leyeran todos los artículos del acuerdo y tuvieran una idea clara y concisa de qué era lo que iban a votar, él no, como lo dijo el gerente, se dedicó simplemente a emberracar a los colombianos con emociones negativas para que pues se expresaran así en el plebiscito, y eso fue lo que pasó. Entonces, sí, de acuerdo. Y ellos hicieron una estrategia por público. Es decir, que le decían al estrato 1 y 2, que le decían al estrato 3 y 4, que le decían al estrato 5, y lo hicieron muy bien. Es decir, no van a ganar. Aunque no solo, pues uno podría hablar, pues que no solo viene de las redes, pues ahí también hay una posición en contra de la firma de los acuerdos de las FARC y la forma de resolver el conflicto armado en Colombia. O sea, también hay una posición muy fuerte. Es decir, hay gente que todavía cree que la forma de acabar el conflicto armado en Colombia es en guerra, no en una negociación. Y están convencidos de eso. Entonces, cuando se les presenta una negociación y se presenta un ejercicio de injusticia, es decir, como que el otro se va a ganar más de lo que se va a ganar y yo no me estoy ganando nada, cuando se presenta todo eso, pues la gente se moviliza. Un poco para entender
este tema de la comunicación y entender cómo resolver los conflictos en los mensajes, me voy a devolver un poquito cómo entender cómo se hace comunicación y cómo uno tiene que lograr a través de las redes sociales. Esto les va a parecer súper enredado, pero voy a intentar explicarles este esquema. Nosotros, en el ejercicio de las redes sociales, pues estamos buscando, cuando estamos haciendo, o sea, no en la vida cotidiana, uno no se levanta por la mañana y dice, ay, yo en mi red social, en mi Facebook, como persona normal, voy a tratar de que la gente se vuelva más feliz. Pues uno se levanta, pues ve una flor bonita y le toma una foto y la sube una canción que le gusta, o sea, uno también comenta con sus amigos, está cercano, porque también es un ejercicio, es como uno mete un ejercicio de incidencia en la vida privada de la gente, porque muchas veces Facebook, más que Twitter, Facebook e Instagram, es un lugar donde la gente llega a ver al otro. O sea, parte del enganche de Facebook, ya no para las generaciones nuevas, porque ya Facebook está un poquito pasada de moda para las generaciones nuevas, pero un poquito el enganche de las redes sociales es ver lo que el otro hace, es como abrir una ventana a lo privado de lo que otro hace. Pero entonces uno tiene, en la lógica de los movimientos, en la lógica de la incidencia, pensar cómo lograr una campaña que le permita efectivamente encontrar cómo meterse en ese cuento. Hay un ejemplo muy claro y es lo que hacen los jefes de prensa y los community managers de los políticos. Ustedes han visto que en este país tan polarizado, que además las redes ayudan a que eso pase, cuando hay una tendencia de Uribe a favor, el otro lado saca una tendencia en contra de Uribe y viceversa. Si el personaje de la semana es Iván Cepeda, que es el que estaba como al frente del proceso pues como el que ha estado un poco enfrentado con él en el proceso legal, pues entonces ahora se le van en contra a Iván Cepeda y quien los apoyan, pues sacan una tendencia para apoyarlo. ¿Eso cómo se logra? Uno tiene que pensar básicamente en cuáles son los contenidos que quiere poner. Es muy importante saber cómo quiere invitar a la gente a participar en un proceso de redes. Si bien es cierto, muchas de las bodegas lo que hacen es generar una imagen, construir una serie de mensajes, repartirlos por un gran grupo de personas que todas tuiteen a la misma hora y de la misma forma, así se forma una tendencia, pues también hay una lógica como de cómo logramos que la gente se conecte a los temas y construya de alguna manera su opinión alrededor de ciertos asuntos. Entonces uno tiene que pensar muy bien cómo va a ser el relato, o sea, cuál va a ser el relato de lo que yo voy a contar, cuáles son los temas y las premisas de donde voy a arrancar y cómo voy a generar esos imaginarios nuevos donde funcionan. Un ejemplo muy claro es lo del plebiscito, que ellos crearon un imaginario y nosotros todo el mundo se lo comió y con eso empezó a decir así, no, yo no voy a dejar que le paguen que le quiten la pensión a los mayores para dársela a las FARC, o sea, eso indigna, entonces eso moviliza. O por ejemplo, cuando fue la vaqui de Noticias 1, cuando la premisa era no podemos dejar acabar un medio independiente, pues la gente salió a tuitear, a poner en Facebook, incluso a pagar, que Vaqui también es una red social para recoger recursos, incluso a pagar, es decir, la gente se movilizó por una causa, por una premisa, buscando un cambio. Entonces, en la lógica de la construcción de los mensajes, pues uno va buscando básicamente generar un imaginario siempre que construye como una tendencia. La red social es una demostración, o sea, construir una tendencia, generar incidencia y poner un tema en la agenda pública en una red social necesita de otros. Es decir, es muy difícil, excepto personajes como Uribe o personajes como los que tengan más de 1 millón de seguidores y demás, logran poner tendencias muy fácil y muy rápido por la cantidad de seguidores que tienen. Pero en general, como nosotros somos un poquito más de la gente del común y necesitamos poner como temas que nos interesan poner, ambientales, sociales, de paz, de educación, pues necesitamos encontrar básicamente un proceso de conciencia de lo colectivo que nos permita avanzar realmente a la movilización. Hay una cosa que es muy importante entender, es decir, cada actor
qué va a hacer y cuál es su importancia para juntarse aquí. Y esto pasa dentro de las redes sociales y dentro de una estrategia de movilización en la calle. Es decir, ¿quiénes de ustedes salen a marchar, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes sale a marchar? ¿Va a salir a marchar el 19? En el chat están poniendo. Yo, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Viviana, o Dani, o Miguel, o Stephanie, o Marcela, o Jefferson quieren salir a marchar. Cuéntenos, ¿por qué? Neila, Dani. Ay, no puede ser, va a empezar la serenata en mi casa. Perdón. Por el asesinato sistemático de líderes, jóvenes, indígenas, todo, porque la movilización es una forma de incidencia ciudadana, es decir, porque algo los mueve, ¿cierto? Los está moviendo, la defensa de la vida, la defensa de los derechos, todo el cumplimiento, pues, que se cumplan los acuerdos, algo los está moviendo por dentro. Si algo no los mueve, a uno no lo para en mitad de pandemia, algo para salir a la calle. ¿Listo? Y eso mismo pasa en redes. Si alguien no lo mueve a uno, no funciona. Entonces, lo que hemos generado alrededor de las bodegas, de lado y lado, es un discurso que nos impide la construcción colectiva de una ciudadanía diferente. En la medida que nosotros jugamos, o sea, que por ejemplo, ¿alguno ha tenido un ataque del contrario en redes? Yo sí, es decir, si yo publico una cosa, se me van encima. Y pasa desde bruta hasta hijueputa, pues, perdón la palabra, se pasa por todo. ¿Saben cómo me quité eso de encima? Yo no volví a contestarle a nadie un insulto. No volví a contestarle a nadie un insulto ni a decirle nada de eso, porque hay una lógica. Yo he venido pensando que lo que voy a construir realmente es una campaña de no odio en términos de redes, es decir, no hay necesidad de insultarse para llegar a un argumento. Y también hay una necesidad de ser indiferente a quien todo el tiempo está buscando más seguidores en la medida que funciona. Igual uno ve que la mayoría de gente que hace eso son gente que tiene pocos seguidores, es decir, gente como que está todo el día buscando lo que el otro diga para irse encima. Pero entonces en esta lógica de conversación en redes sociales hay que buscar temas concretos que le permita a la gente muy bien moverse de un territorio a otro en términos de entender desde sus sentimientos y desde lo que piensa que el otro existe y que puede coexistir. Es decir, hay una cosa que pasa en redes sociales que cada vez alimentan más esos algoritmos, en eso estoy de acuerdo con el documental que les pido que vean en Facebook, es como la eliminación del otro. Es decir, el término de deberías morir, no estás, no piensas, no funcionas, no deberías hablar, cállate, bruta, bruto, porque no es solo un tema contra las mujeres, es un tema entre todos. O sea, todo el que piense distinto es un tema de insultos y de construcciones. Entonces, un poco lo que hay que buscar es una alfabetización digital de la gente. Porque la gente cree mucho, al principio cuando empezaron todas las nuevas tecnologías, trabajábamos mucho en el término de vamos a alfabetizar a la gente en usar la herramienta, como nos ha pasado ahora en pandemia, vamos a enseñarle a la gente cómo usar Zoom, ¿sí? Y la gente ya aprendió cómo usar Zoom. Y cómo cuidarse de que si alguien entra lo saca, o sea, aprendió como incluso en términos de seguridad cómo moverse. Ahora, ¿cómo vamos a enseñarle a la gente a manejar las redes? ¿Cómo vamos a hacer más Oscar? Como Oscar decía, que él ve, funciona y se mueve. Y vale para los medios de comunicación también. En esa medida yo le creo todo lo que dice un medio, le creo todo lo que dice El Espectador, le creo todo lo que dice Semana, le creo todo lo que dicen los Danieles, o sea, no importa el rango que sea. ¿Cuál es la capacidad crítica que como ciudadanía tenemos al respecto? Y eso suena muy utópico, porque además uno ve que la gente realmente no es que haya mucha gente interesada en volverse crítica a los medios de comunicación y de las redes sociales. Es decir, pues la gente va por el mundo, ve una cosa, le gusta, la comparte y se la cree. Entonces yo en estos días le dije a mi mamá como,
Me estaba diciendo, como están diciendo que yo fumo, entonces no deberías fumar después de la comida. Esto lo dice este video. Entonces yo le dije, pues no sé si es verdad o mentira. Pues le dije yo, ¿y de dónde sacaste ese video? Pues ese video llegó en WhatsApp. Entonces le digo yo, entonces yo voy a hacer un video para hacer todo lo que yo quisiera que tú hicieras bien. Sí, porque se ha vuelto como la lógica de que el que llegue por WhatsApp, el que ve por Facebook, el que ve Twitter es la verdad. Y un poco en la presentación que decía Claudia al principio, es una lógica distinta, es decir, uno no puede creerse todo lo que ve en el territorio, en las redes sociales, en todo el espacio de redes, ni en todo el espacio de medios, incluso en lo que yo les estoy diciendo en este momento, y tiene que haber una lógica de construcción. Pero en esa medida, entendiendo todos esos procesos, yo cómo voy a montar realmente una estrategia que me permita hacer incidencia. Nosotros lo que hemos aprendido con el tiempo en ejercicios de estrategia es lo primero es el posicionamiento del espacio, es decir, si yo estoy haciendo una red la red social de Defendamos la Paz o las redes de Viva la Ciudadanía o incluso mis propias redes, yo cómo genero una credibilidad lo suficientemente fuerte que me permita ser una persona que consulten, que miren, que estén pendientes y que la gente sea capaz de compartir. Entonces, hay dos formas de ganar seguidores, que eso es importante en términos de lograr incidencia, es decir, en la medida que yo tengo más seguidores, le llego a más gente y cuando quiero poner un tema en agenda pública lo logro. Vuelvo a poner el ejemplo de Uribe. Uribe pone un tema en agenda muy rápido porque tiene 1 millón de seguidores, pues tiene más de creo que 4 millones de seguidores. Entonces, cuando él pone un mensaje, le llega inmediatamente a 4 millones de personas. No significa que las 4 millones de personas la vean, pero ahí está. A eso súmale la gente que no lo sigue, pero lo ve. Y eso pasa, por ejemplo, con una actriz. Ustedes han visto, ¿cómo se llama la chica? Hoy tengo memoria muy perdida. Pero hay una mujer que salió en protagonistas de novela. Gina, creo que se llama. Gina Calderón. La nena hace una fiesta en mitad de pandemia dentro de una piscina y se vuelve tendencia todos los sábados y los domingos. La nombro porque es tendencia todos los domingos. Y lo hace por las fiestas que hace. Y tiene 1 millón de seguidores, tiene un montón de gente que la sigue. Entonces, si uno sabe que los seguidores son importantes, pues efectivamente los tiene que cultivar. ¿Y cómo se cultivan? Con buenos contenidos. Porque hay que cultivar seguidores que sean de calidad y no cantidad. Y cultivarlos a partir del contenido y lo que uno logra. Entonces, a Viva la Ciudadanía, perdón que hable de mi organización, no la van a buscar para hablar de maternidad de la gallina, la buscan para hablar de participación, democracia y paz. Entonces yo no puedo ponerme a publicar en Viva la Ciudadanía cómo se hace un estofado. Posiblemente se vuelva muy viral porque sea un video muy hecho, pero como organización yo trabajo otros temas, entonces no puedo publicar ahí eso. Y lo mismo como persona, ¿cuál es la condición que yo necesito? Cuando uno va a generar incidencia necesita de otros y necesita una construcción de redes, necesita lograr una construcción con los otros. Entonces en esa medida, en la medida que yo logro juntarme y poner un tema, es en la medida en que logro que la mayor cantidad de gente se movilice alrededor del tema, volviendo al cuadrito que les mostré ahorita. Es decir, logro que la gente se junte y de alguna manera se sume a mi causa. En general, la mejor forma de hacerlo es que pues nosotros como organizaciones tenemos como una serie de comunicadores y eso es como la forma, digamos, más fácil de hacerla en términos de nos juntamos los comunicadores, nos ponemos de acuerdo y eso es lo que la gente llama bodeguita. Y bodeguitas hay en todas partes. Yo me acuerdo que cuando salió uno de los artículos del Espectador, la gente decía, pero ¿cómo así? ¿Les pagan? No, no les pagan. Hay gente que se junta por una causa y funciona. O sea, yo puedo asegurar que hay pagados bots, es decir, herramientas de internet que hacen que retuiteen y me gusta y funcionen de manera más rápida y espontánea o que contesten según un algoritmo que les diga si habla mal de Uribe, conteste esto se puede hacer y se puede programar y de hecho uno ve muchos perfiles de esa manera en Twitter sobre todo, pero también hay
ocasiones donde la gente se junta por una causa. Entonces hay bodeguitas, por ejemplo, para el cuidado ambiental. Y cuando hay que salir a defender el no fracking, hay un montón de gente alrededor de la causa. Entonces lo que hay que hacer cuando uno quiere poner ese tema porque están debatiendo en el Congreso o algo, es llamar a la gente, contarle a la gente por un WhatsApp, por un correo electrónico, hoy se está debatiendo en el Congreso el tema del fracking, así que salgamos a decir qué pensamos. Y esa es una manera de presionar. Hay otra cosa que es muy importante en el ejercicio de la presión, o por lo menos lo que hacemos nosotros en términos de presión de la defensa del acuerdo de paz, es que un tema en el Congreso, un tema que le decimos a los congresistas, los estamos viendo. Es decir, hoy sabemos que en la comisión tal se debate tal tema y les cobramos en redes cuando creemos que se equivocaron o los felicitamos cuando creemos que está bien. Y eso ayuda un poco a que ellos empiecen también a tener un poco de temor, porque una incidencia no se logra en el ejercicio de decir, ah, pues hay 3 pelagatos diciéndome que soy burra. Otra cosa es cuando un montón de gente te dice que lo estás haciendo mal y que es un montón de seguidores. Y en el ejercicio de las políticas públicas que están diseñadas por políticos que quieren seguir en su proceso electoral, el tema de lo público y el tema de que sean tendencia negativa en red les cuesta un montón. O sea, eso sí los presiona. Los presiona mucho porque incluso en la medida en que son tendencia negativa, inmediatamente ellos activan a sus amigos para que la tendencia suba, lo que les decía ahorita. O sea, si hay una tendencia a favor de uno, el otro grupo sale de una a defender el otro. Entonces, en la medida que eso se personaliza, se genera más polarización, pero en la medida que yo logro poner temas de interés colectivo, logro subir tendencias que le permitan a uno hacer incidencias políticas públicas en los momentos determinados. Y ahí va una cosa muy importante en la lógica de la estrategia, es la oportunidad. De nada me sirve montar una tendencia hoy para que el fast track se mueva cuando el fast track fue hace 2 años. ¿Ya? La oportunidad de hoy, el mantenerse activo en relación con eso es súper importante. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Estefanía dice que, por ejemplo, en este momento hay una problemática con los campesinos que cultivan papa. Sí. Y, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Hemos subido tendencias como SOS Papero, Yo Soy Papero, todo lo demás en términos de que incluso una organización como Viva, que no trabaja lo agrícola, sí trabaja el tema del derecho al trabajo y el derecho al acceso de la seguridad alimentaria. Y un poco lo que hace ahí, que es una política pública, lo que hace el gobierno de Duque en relación con los paperos, pues los tiene en crisis. Entonces, la gente empieza a sentir empatía con eso, que es un sentimiento, y empieza incluso ella misma a hablar de la papa Challenger, de mostrar fotos con recetas de papa, de incentivar que la gente compre papa. Eso es una forma de incidir en lo que hoy el gobierno está haciendo. Ahora, no es infalible. Sí, también es cierto que nosotros hemos hecho muchas campañas de incidencia en redes que no tienen muchos efectos porque cuando un gobierno no escucha a la ciudadanía, no escucha a la minga, pues ahí se me salió lo antiduque, perdón. Es decir, yo no puedo entender cómo llegan 6.000 indígenas hasta Bogotá y él no les habla. Pues, y no hay más incidencia que eso, es decir, se recorrieron del Cauca hasta Bogotá, 6.000, y se le pararon en la Plaza de Bolívar y no les paró bolas. También es cierto que muchas veces no les va a parar bolas a una tendencia en Twitter. ¿Preguntas? Carolina, ay, ¿qué preguntas tienen? ¿Comentarios? ¿Ninguno? Bueno, sí, sigamos. Qué pena con la música country detrás. No puedo hacer mucho. Entonces, tenemos una serie de entender muy bien cuál es el actor social al que yo necesito llegar. O sea, cuál es el actor al que yo le tengo que tocar. En eso aprender un poco lo que pasó, lo que pasa en publicidad. En publicidad son muy activos con eso y uno en lo social no lo aprende tanto. Es decir, a uno lo conocen tanto que le terminan haciendo dar ganas de ir a comprar algo. Pues lo movilizan a comprar.
Entonces, es porque ellos gastan mucho dinero en el estudio del mercado, en el estudio del sujeto. Nosotros en lo social, hay veces creemos que el ciudadano es lo que quisiéramos que fuera y no lo que es. Entonces, ese es el ejemplo del plebiscito otra vez. Nosotros creíamos que todos los ciudadanos iban a leer 392 páginas y que entre los bien explicaditos, las cartillas y demás, íbamos a tocar a gente que no lo leyera. Y la gente estaba en otra lógica. Y eso fue un desconocimiento de la mayoría de personas. Eso no significa que fue las únicas y que todos lo hicimos mal. No, pues la ganancia fue muy mínima. Pero una cosa que uno sentía que podía ganar muy holgado, pues lo perdimos. Entonces, al conocer muy bien eso, lo que hay que encontrar es cuál es el sentido, cuál es el proyecto que se busca movilizar. Y sobre eso, cuál va a ser la voluntad política para lograr esos espacios de convivencia y esa construcción de diálogo. Es decir, cuál va a ser nuestros actores, cuál va a ser lo que le vamos a proponer y cuál es el objetivo de campaña. Entonces, una de las cosas importantes es la construcción del imaginario colectivo. Una tendencia en redes se crea en la medida que yo logro que la mayor cantidad de personas se compren mi idea. Y en la medida que se compren mi idea, yo logro, por ejemplo, eso del Papá Challenger o de la papa que les estábamos contando ahorita. Logro que la gente empiece a construir sus propios mensajes y empiece a ser autónoma en la construcción de lo que quiere invitar. Incluso cuando yo logro que la gente comparta mucho la publicación que yo estoy haciendo. Hace poco publiqué una cosa de Pepe Mujica y resulta que le mueve mucho a la gente y se volvió viral sin yo esperarlo, que yo lo publiqué porque me gustaba. Y esas cosas también pasan en la estrategia. Cuando uno menos cree, hay una cosa que se vuelve viral y uno no lo espera. Pero en general, cuando uno piensa en cómo lograr una publicación viral, pues está buscando que eso funcione. Por ejemplo, una de las cosas que funciona más es la construcción de mensajes que necesitamos tener que sería la construcción de mensajes que necesitamos tener todo el tiempo en redes y en los contenidos. Entonces les voy a mostrar una cosa, por ejemplo, que ayuda mucho a poner un tema de manera divertida y es corto y permite generar una tendencia de una incidencia en redes porque es muy, muy importante la construcción de contenidos que la gente pueda comprender. Es decir, la red social no es una biblioteca, que eso es una cosa que hay que entender. Entonces, por ejemplo, nosotros nos equivocamos mucho como organizaciones sociales de movimientos con la publicación permanente de comunicados que no ayudan. Y les voy a compartir este video de la bogotana y después conversamos de él. Ahora, desarma el fusil y continúa. Como te iba diciendo, la papa es la comida vital. Se puede hacer a las brasas, hervidas, fritas, a la plancha, con ajo. Hay papas rellenas también. Papita criolla, caldo de papa, puré de papa, chorreada, cocinada, papas con pimienta, papas al limón, papa salada, papa con casquitos, papas a la francesa, papas con perejil, ensalada de papa, camarones con papas, pero eso es de otra película. Sándwich con papa. Creo que eso es todo. Listo. ¿Qué piensan de este contenido? Con toda confianza. Sencillo, directo, concreto, muy bueno. Y no insulta a nadie. Ana Luisa había hecho una pregunta hace ratico que no se la había contestado, yo se la voy a contestar. Listo. Ahorita te la contesto. El tema es ese, o sea, yo con una cosa simple, yo podría explicar, ¿cómo podríamos tocar el tema de la papa? Yo podría explicar la problemática, cuántas cifras, cuánto se está ganando un papero con lo que le recoge el distribuidor, cuánto llega, cuánto lo hace si lo vende solo,
porque es que están en crisis, o sea, podría buscar muchos enfoques de hacerlo dependiendo del medio, pero si yo voy a hacer una cosa viral, tiene que ser una cosa como esta, es decir, llena de contenido, pero simple y divertida, es decir, como juntando las dos cosas. Si estoy hablando de un tema que es social, estoy apelando a un recuerdo, no es un recuerdo mucho para jóvenes, ¿no? Está apelando para el adulto contemporáneo, de alguna manera de mi edad. Aquí hay gente muy joven, que no sé si vio Forrest Gump, pero los que lo vimos nos acordamos de la película, los que no, pues es sonoro el discurso de papa con qué, papa con qué, papa con qué, papa con qué, y la frase final que es muy política, es decir, el gobierno no los ayuda, ayudémoslos nosotros. Y en esa lógica funciona conectar una cosa que la gente ya reconoce con una cosa que le genera solidaridad y que le permite de alguna manera compartirlo porque le parece muy bueno, porque cree que él lo diría. Una de las cosas de los contenidos en la construcción de redes es que cuando yo lo comparto es porque yo sería capaz de decir eso. Porque o me parece muy chistoso o me hubiera gustado decirlo a mí de esa manera. O yo creo que funciona muy bien. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la obsesión de la tendencia, Ana Luisa? La obsesión de la tendencia en Twitter es que marca las líneas de opinión. En términos de opinión pública hay unas tendencias de opinión. Entonces, por ejemplo, ¿vieron ¿vieron hoy la medición de cifras y conceptos? ¿La vieron? La medición de cifras y conceptos salió esta mañana en medios y pues como toda medición pone una foto del momento. Entonces, pone a Duque y a Uribe. Cifras y conceptos tienen una posición política, o sea, todos sabemos que como cada medio, cada firma encuestadora, depende de quién pague la encuesta, salen los resultados, ¿no? Eso está claro en términos de opinión pública. Y lo que hace Cifras y Conceptos hoy es poner una medición que viene haciendo hace tiempo, pero baja la popularidad de Uribe, la popularidad de Duque y de las políticas que está llevando. Y la saca 2 días después de las elecciones de que se saben, 4 días después del resultado de las elecciones de Estados Unidos, donde llevan 4 días dándole muy duro a Duque por un ejercicio de cómo se comportó el gobierno en campaña y cómo eso ha generado como unas crisis. Entonces, esa crisis más esta crisis más otra crisis, más el paro la semana entrante, más yo no sé qué, va marcando una tendencia de opinión. Y en esa tendencia de opinión, un poco la razón por la que las tendencias son tan importantes es porque las mira los tomadores de decisiones. Más que incluso la ciudadanía. O sea, yo me levanto a mirar las tendencias porque es mi trabajo, pero yo te puedo asegurar que mi sobrino de 25 años no entra a mirar una tendencia, le importa lo que él ve. Pero los tomadores de decisiones sí. Y cuando uno quiere hacer incidencia en política pública, necesita que los tomadores de decisiones le paren bolas. ¿Sí? Porque ahí es donde se hace incidencia. Entonces, uno puede publicar una cosa en redes, puso su granito de arena y puso su opinión. Si lo vieron todos sus amigos muy bien, si lo vio toda su familia muy bien, y depende de lo que yo quiera con mi publicación, eso está chuleado. Pero si yo quiero hacer incidencia pública, necesito ser tendencia y generar que los tomadores de decisiones me vean. Necesito hacerme visible. Y la tendencia es la forma de hacerme visible. Incluso Twitter, con los algoritmos, está logrando permitir que la tendencia dure lo suficiente para que sea más potente. Una tendencia que dura 20 minutos no la ve mucha gente, pero una tendencia que dura todo el día sí, o que amanece, o que funciona. De hecho, por eso incluso los medios de la mañana, los medios de la tarde, los medios de radio, intentan poner hashtag todo el tiempo. El hashtag es el numeral, por quien no sabe, para lograr que la gente se sume y demostrar que tienen mucho poder de convocatoria.
y demostrar que se pueden sumar y que hay que oírlos a ellos porque mucha gente los oye. En términos de opinión pública, la gente siempre, hay una teoría que dice que la gente se sube al carro ganador y eso funciona en época de elecciones y en otros tiempos. Es decir, en épocas de elecciones se sube la gente cuando le dicen que uno va ganando. No todo el mundo, pero en general quien está indeciso dice, ah, bueno, si la mayoría de gente cree que esto es bueno, pues yo me subo. Eso no pasó en el plebiscito, por ejemplo, ¿no? En el plebiscito todo el mundo... No, sí pasó una cosa, es que las encuestas en el sí del plebiscito, para seguir con el ejemplo con el que arrancamos, lo que generó fue una actitud de decir, ah, bueno, hay mucha gente que va a votar por el sí, yo no salgo, ya no necesitan mi voto. Porque uno escuchaba después de esos días cuando se perdía diciendo como, ay, yo por qué no salí, yo por qué no fui a votar, yo sí soy así, porque la gente que necesita hacer incidencia, otra vez nosotros estábamos muy confiados de que íbamos a ganar y hicimos mucha fuerza pues por el sí, pero la gente del común decía, bueno, pues sí, listo, perfecto, que hayan firmado el acuerdo, estoy de acuerdo, pero yo no me voy a parar hoy de la cama a ir a votar un domingo. También la gente que quería que el acuerdo se hundiera, como era una posición de verdad incidente, pues se fue a votar, porque necesitaba hacer incidencia. Entonces, ese ejemplo es una tendencia, es decir, la gente quería en una línea de opinión demostrar que no estaba de acuerdo con el proceso de paz y que por eso votaba no. En Twitter pasa un poco lo mismo. Lo que quiero que me entiendan es que el tema de las tendencias es un tema que uno crea también. Es decir, lo hace visible, pero también se crea artificialmente. Por eso vuelvo al tema de las bodeguitas. Cuando yo logro una tendencia de manera orgánica, son muy bonitas, como digo yo. Es decir, o sea, ahí uno está midiendo a la gente. ¿Y eso con qué lo puedes ver? Cuando uno lee la tendencia, entra la tendencia en Twitter, ustedes, creo que les estoy hablando de una cosa que no siempre es tan clara de entender. Voy a mostrarles uno de los Twitter, ¿listo? Las tendencias, esto lo descifra así, concepto de lo que les estaba hablando, que de hecho yo la estaba leyendo antes de entrar acá. Estaba mirando cómo se estaba moviendo eso. Las tendencias está aquí en esto que está pasando. ¿Listo? Entonces, ven, hay una tendencia de Estados Unidos que no se ha quitado todas las tendencias alrededor desde las elecciones, de Paloma Valencia, que no sé qué está pasando, del presidente Uribe, cifras y conceptos. Estas son tres que Twitter de alguna manera prioriza. Pero cuando uno le dice mostrar más, ve el orden. ¿Listo? Estas son las tendencias que están en Colombia. Paloma Valencia, Gustavo Bolívar, presidente. Si ven que antes estaba en otro, pues estaba, por ejemplo, Gustavo Bolívar no aparecía. Y uno tendría que preguntarse por qué aparecen dos de una tendencia y el otro no. Hablan de Armeiro porque mañana se cumple, el tema de Gustavo Petro seguro por lo de Sergio Fajardo. Entonces aquí van marcando como de los temas que uno está conversando en redes. ¿Listo? ¿Y cómo se logra tendencia? Miren los números, 1219, 1986, 1741. Se logra en términos de cantidad de mensajes enviados en un tiempo determinado. Eso es como el algoritmo. ¿Listo? Eso no significa que puede ser que ahí haya un ejercicio de, bueno, les voy a mostrar, vamos a ensayar si eso es un ejercicio de bodegas o un ejercicio de personas. Vamos a mirar la de Paloma Valencia. Yo tengo que compartir para que la puedan ver, ¿cierto? Vamos a mirar la de Paloma Valencia. Entonces, están hablando de una división, pues según lo que veo, y tú empiezas a ver qué tipo de personas escriben. ¿Sí? Uno pues encuentra perfiles uribistas, perfiles distintos, están hablando todavía de cifras y conceptos. Este es una tendencia orgánica. ¿Por qué creen que lo sé? Porque hay diferentes tipos de personas todo el tiempo. Uno ve cuando es una bodeguita, porque cuando pone aquí en más reciente, vamos a ver si no me equivoqué.
Cuando pone aquí en más reciente, empiezas a ver, por ejemplo, a Cris Úsuga, es un ejemplo como a la quinta vez, otra vez Cris Úsuga, y otra vez Cris Úsuga porque ha puesto muchos mensajes para que la tendencia se suba. Acuérdense la fórmula es la cantidad de mensajes en un mismo tiempo por personas que tengan muchos seguidores. En cambio, si tú ves aquí en esta tendencia, es una tendencia orgánica, es decir, la gente está escribiendo de palomo. Porque apuesto que la tendencia la puso este sujeto. Este sujeto tiene 43.100 seguidores y todo el mundo le está contestando algo a él. Y cuando eso pasa, ¿sí? Entonces, otra de las encuestas chimbas inflando a los políticos. ¿Quién es? Un sujeto que está al lado de los uribistas, porque estas encuestas les fue muy mal a los uribistas y a Duque. Entonces ellos empiezan a subir tendencias para tratar de cambiar la opinión de la gente, tratar de mostrar que las tendencias no son, que las encuestas no son tan confiables. ¿Listo? ¿Dudas y preguntas hasta acá? Chicos y chicas. Gloria, ¿tú estás hablando con nosotros? Que te veo como hablando y no te veo como el micrófono. Bueno, entonces sigamos. Entonces, una de las cosas importantes en términos de la incidencia es influir en comportamientos, en los tomadores de decisiones, que les permita de alguna manera hacer una acción colectiva, o si yo quiero influir en comportamientos en la ciudadanía en general para que se movilice. Entonces, por ejemplo, yo mañana, qué pena que me faltó nada, quisiera, la otra semana quisiera convencer a más gente que salga a marchar, que se sume al paro. Entonces, mi objetivo en la influencia del comportamiento es, bueno, vamos a invitar a la gente a que se sume al paro. ¿Cómo harían ustedes eso? ¿Cómo lograrían que gente que no marcha nunca en mitad de una pandemia saliera el 19 a marchar? ¿Cómo lo lograrían? Cuéntenme. ¿Alguno? ¿Una idea? ¿Cómo invitarían a la gente que no quiere marchar, salir a marchar? Pondría ejemplos de movilizaciones en otros lados, mostrando problemáticas que afectan a la mayoría de la población, con un video, apelando a las emociones, moviendo las fibras de su interés, llamando la atención, quizás músicas, imágenes llamativas. ¿Alguno tiene una hermana que no quisiera marchar? Por nada del mundo, una familia, una tía o una prima que nos diga mamertos por marchar. Listo. Hay muchas otras formas de marchar, sí. Listo. Por los riesgos siempre hay, funciona. Yo como hoy, ¿qué argumentos les doy a esa tía? Una cosa concreta. Sí, mi suegro. Dice que no se puede activar el micrófono, pero que no lo permite. Cifras como el crecimiento económico del país, la situación del país, el desempleo, unidos se hace la fuerza. Miren lo que ha pasado un poco en términos de incidencia de opinión pública con las redes. Ustedes ven que cada vez que hay una marcha, yo quiero invitar a la gente a marchar, e incluso que ejerzan su derecho a la protesta. Pero la gente, una de las cosas que contesta es, bueno, si hay riesgos porque estamos en pandemia, el tema de la violencia, y pues lo que, por ejemplo, acaba de vivir Bogotá el 9 y 10 de septiembre de este año, después de las protestas por la muerte de este sujeto por manos de la policía, y que además después tuvimos 12 muertos más. Entonces, empiezan a circular un montón de imágenes el día de la marcha de
de procesos distintos en términos de cómo marchar es peligroso. Es decir, cómo incluso si no estuviéramos en tiempo de pandemia, empiezan a moverse mucho todo el proceso en términos de decir marchar no. Y eso tiene dos posiciones. Una que es muy orgánica, que de verdad públicos, que eso es protestar, que no se protesta. Bueno, hay gente que de verdad cree que eso funciona, es decir, que uno no protesta de esa manera. Pero hay otros mensajes que ruedan porque de verdad quieren de alguna manera estigmatizar a quien protesta. Y esos mensajes que ruedan en términos de que quieren estigmatizar esa protesta es para mantener a la ciudadanía de alguna manera callada. Hay una cosa que hizo el silencio de los fusiles. Sí, Neila, estoy de acuerdo. Salir a comprar el día sin IVA es bien, pero movilizarnos no. Sí, la Primavera Árabe nació en las redes y hay varias movilizaciones, por ejemplo, las movilizaciones del M15 de España también se movieron por ahí y es una forma y un ejemplo muy interesante en términos de generar una construcción colectiva de ciudadanía que le permita mover como tal. Hay una cosa importante es para encontrar la intención de cada mensaje en redes. ¿Cómo nos a seguir votando de manera, por ejemplo, es impresionante que la campaña política del 2022 empezó y estamos a 2020, en un año difícil además, un año que ha sido muy complicado para todo el mundo y nos van metiendo como unas ideas en la cabeza que no ayudan como en lógica de construcción colectiva. Entonces, si uno logra construir de alguna manera mensajes que permitan la construcción de lo público y no la destrucción, me da mucha risa porque hay gente que dice como, ay, qué problema que destruyen, por ejemplo, ¿se acuerdan hace poco que los NASA tumbaron una de las estatuas en Popayán? ¿Cuál fue la discusión de las redes de un lado? ¿Cómo se meten con un recurso público cuando no han entendido que esta estatua estaba encima de un cementerio de ellos y que este sujeto fue el que mató a sus antepasados? Y no hay un mínimo de solidaridad por eso, porque claro, hay una lógica de que hay que cuidar lo público y que eso es la cultura ciudadana y que por ahí se mueve, que finalmente no ha permitido realmente que la gente piense en lo público de otra manera. ¿Cómo cuidar lo público en un tema de protesta? Es permitirle a la gente que ejerza sus derechos. Y el derecho a la protesta es uno, y hay razones para protestar. Es decir, están protestando por cosas, el paro nacional y pues los chicos y lo que pasó en Chile y demás, se está protestando por cosas que son bien para todos, es decir, mejor salud, mejor atención, cuidado de la vida de los líderes, todo el tema de precarización laboral que estamos sufriendo en este momento y más con pandemia, y la gente siente que no hay necesidad de protestar cuando le dicen que es que protestar es malo y que va en contra del Estado y contra de lo público. Cuando quizás lo que está pasando hoy con unas políticas reales del Estado es que eso es lo que va en contra de lo público y lo que se está volviendo como un poco autoritario. Entonces, eso no nos ayuda a acabar de que la gente lo comprenda, porque hay mensajes que calan mucho, como ese de la papa de ahorita, y nosotros tendríamos que aprender a hacer eso de manera más juiciosa en términos de que la gente entienda, pero que no sea aburrida y que no logre funcionarlo de otra manera. Buenas. Hola. Lo que pasa es que tampoco depende únicamente de la voluntad, sino de las dinámicas que se tienen en la realidad. Porque, pues la dinámica que uno tiene en la vida, por ejemplo, la gente del común debe dedicarse a trabajar. Digamos que yo logro dar un mensaje claro a mi mamá para que se una a la movilización, pero ella me dice, no, es que tengo que trabajar. Entonces no es solamente voluntad, sino también ciertas dinámicas de la vida que no permiten que la gente pues se sume a este tipo de activismo. Y también tiene que ver con el ejercicio de cómo la gente
sí, hay gente que quisiera salir a marchar o quisiera salir a protestar y no puede por muchas razones. Pero también hay una vaina de no aceptar que la gente tiene derecho a protestar, por ejemplo, en los trabajos. Es una cosa que no hemos logrado que comprendan los empleadores. Y por ejemplo, si tú, hay una cosa que también está muy estigmatizada que son los sindicatos. Todo el que pelea por sus derechos de alguna manera se vuelve un estigma. Entonces han visto mamertos, izquierdosos, tienen todo regalado, atenidos. Revoltosos. O sea, es como toda la lógica de... Los paperos han estado protestando de manera más chévere, ¿sí? En términos de ir contando sus historias y de alguna manera los medios de comunicación han tratado el tema, digamos que medianamente mejor que otros temas. Y la forma de protestar de los paperos, por ejemplo, es no venderle a los intermediarios. ¿Ya? Porque el intermediario le está pagando 10.000 y él sale a la carretera y lo vende por 20.000. Y 10.000 en bulto de papa pues no le alcanza a cubrir todos los gastos que tiene para recogerla. Por ejemplo, ni siquiera, o sea, hemos visto campesinos decir que prefiero no recogerla porque la plata que me gasto no puedo, o sea, no me da. Y eso de alguna manera lo que ha impedido un poco es que la gente efectivamente se sume porque entre su casa, sus amigos cercanos, lo que ese mensaje ha calado. El que protesta es un violento, es un encapuchado, sale a la calle, rompe paredes, no funciona. Yo creo que un poco las movilizaciones del acuerdo de paz o las movilizaciones que hacemos por líderes sociales o demás nos permiten mostrar que se vale protestar. Se vale protestar, es decir, uno tiene derecho a hacerlo. Pero en la medida que volvemos virales, nosotros también como ciudadanos, esos videos que hacen que la gente diga, vio, es que solo salen a dañar las cosas, vio, es que no están diciendo nada, vio, por ejemplo, lo de la minga. Yo me acuerdo que con lo de la minga yo tenía un montón de gente detrás diciéndome como, si el gobierno les ha dado un montón de plata, ¿para qué están pidiendo más plata? Entonces yo les contestaba diciendo, ya vieron que están pidiendo. Entonces, la minga se caminó de Cauca a Bogotá para que les digan que les van a proteger su vida, porque los están matando. Ni siquiera es un tema solo de plata, es que también hay unos incomplementos del Estado alrededor de los acuerdos con los indígenas, sí. Pero el enfoque fundamental era nos están matando y venimos a decirle que hay que cuidar esto y a decirle no fracking porque eso va contra la madre tierra. Pero como hay unos intereses que no funcionan, entonces pues vieron todo lo que les dijeron y la minga les mostró cómo protestar pacíficamente, cómo no estaban infiltrados, cómo llegaron hasta Bogotá, cómo salieron de cada sitio y limpiaron en cada punto donde llegaban. Y aún así, esa fue la forma en la que ellos lograron posicionar el tema de la vida. Pero tuvieron muchas peleas y hacer incidencia, para volver a hacer la respuesta de este conversatorio. Es decir, la incidencia de la minga es, sepa el país que los indígenas estamos aquí por la defensa de la vida y la defensa del territorio. Es decir, no nos están matando, no estamos a favor de ningún grupo armado, tenemos problemas con todos los grupos armados, pues no queremos que nos invadan, y dos, hacer un grito desesperado para que no vayan a aprobar lo del fracking, que estaba en discusión en el Congreso. ¿Ya? Esa fue su tendencia. En vez de Twitter, fue una caminata desde Cauca hasta Bogotá, porque ellos no manejan redes. Y ahí vuelvo a responder un poco a María Luisa el tema de la tendencia. En la lucha chilena en principio fue igual, hasta que se dieron cuenta que eran los mismos hermanos, vecinos, profesores. ¿Se acuerdan de la marcha de la paz? Luego que Uribe terminó su mandato, tuvo una gran movilización, había una identidad común. Sí, eso es muy importante. La forma de lograr juntar en redes y en incidencia es lograr que la mayor cantidad de gente se sume a la causa, sea cual sea. ¿Sí? Una de las causas que más nos une es la defensa de la vida de los líderes sociales. De las cosas que yo promuevo, es lo que más logro subir gente. A pesar de
que cada vez que subimos una tendencia de esa hay otra contra de eso, diciendo como que se merecían que los mataran, seguro estaban haciendo algo malo, seguro eran malos, o sea, hay una vaina de irse en contra de toda la gente cuando se muere, pues cuando la matan, como que se lo merecía. Por ejemplo, ayer llevan matando a la gente de Colombia Humana en cada una de las ciudades. Nosotros tenemos una historia muy triste que es la UP. O sea, la UP mataron 5.000 personas. Eso es un genocidio, y adicionalmente a eso fue el exterminio de un partido político completo. Y un poco hay un ataque con Colombia Humana. Yo no soy de Colombia Humana, lo aclaro además. Y ayer la policía en Medellín dice que a Campo Elías, que fue uno que mataron en Medellín, lo mató una mujer por celos. Eso equivale a los líderes sociales los matan por faldas, por líderes de faldas. ¿Qué hace eso? Como decir, eso no es un asunto político, no es un asunto que yo tenga que atender como Estado, es un asunto privado y yo no tengo la culpa de que lo mate. Cuando nosotros sabemos muy bien que aquí no hay protección a la oposición política, no hay protección a las líderes sociales en territorio y no han querido poner en marcha los protocolos necesarios de protección colectiva que necesitan los territorios. Y no les interesa, ¿me entienden? Entonces, un poco es si uno logra incidencia en esos temas, logra que ellos se molesten tanto que tengan que generar estos en contra, un poco de ese asunto. Hace poco hicimos la Conferencia Internacional de Paz y yo digo que el éxito se mide en que hasta ese momento Emilio Archila no sacaba ni un comercial en televisión de lo que hacía. Y después de la conferencia internacional, que cuando se enteró que había conferencia, hizo un balance 10 días antes de la conferencia como para chiviarnos. Y de ahí en adelante empezó a sacar comerciales. Y entonces, ¿qué hizo? Un favor, pues empezó a hablar de la paz, con legalidad, como ellos lo hacen, pero se puso a hablar de un tema que no se hablaba en este gobierno, que era el tema de la paz. Entonces también hay veces ayuda esas respuestas que dan los otros para posicionar los temas como uno quiere. Estefanía dice, y pienso que también es importante, ¿pusiste algo arriba? Espera. El grado de impunidad, quien lo mató una trabajadora sexual y en tiempo récord resolvieron el caso, cuando el grado de impunidad en el país es altísimo, así se volvieron súper eficientes ayer, ¿no? Y pienso que también es importante que nosotros mismos evitemos los discursos de odio, porque si bien pueden estar equivocados y eso no dejamos de ser los mismos de la gente del común, es único que terminemos adheriendo. ¿Cómo es la palabra? No entendí. Cuando esa insatisfacción debe ser redirigida a los malos gobernantes, sí. Agrediéndonos, creo que fue. Sí, gracias, Estefanía, casi que no, mi lapsus mental casi que no lo logra entender. Sí, y la pérdida de familia. Ustedes se han dado cuenta, eso no lo paga ningún Estado, o sea, es un tema en redes que hay que cuidar, es decir, yo no tengo por qué pelear con mis amigos y con mi familia porque pienso distinto, es decir, yo pienso distinto. Esto otra persona se los diría, un publicista se los diría de esta manera, pero yo lo voy a decir de la contraria. Yo no creo que haya que evangelizar a nadie, yo creo que hay tiene que haber un respeto por la individualidad del otro, ¿listo? Entonces, ni que uno tenga que escoger a alguien que crea en las mandarinas y al otro que crea en las manzanas y decirle que es mejor la manzana que la mandarina. Y que si usted no come manzana, está equivocado y se va a morir. Y viceversa. Siento que uno va encontrando sus lógicas. Lo que tendríamos que lograr en términos de redes es la conversación. Es una cosa que no hemos aprendido a hacer. Las redes de todas maneras no dejan de ser nuevas. Y en la medida que nos vamos acercando, se vuelve tan difícil el tema del testeo, de los 280 caracteres en Twitter o de la conversación en Facebook, de la pelea, o sea, no hay una posibilidad. Yo por eso es que les pido que prendan cámaras y micrófonos, porque tiene que haber la posibilidad de que debatamos, es decir, de que no estemos de acuerdo y no pasa nada, porque cuando estamos en desacuerdo y queremos matar al otro es donde empiezan los conflictos y donde empieza la guerra, ¿sí? Donde empieza
y donde empezamos a estigmatizar al otro. Entonces, a mí también me pasa, o sea, no es que yo sea una santa, pero entonces el tema de si gana alguien de izquierda o de centro, nos vamos a volver como, nos vamos a quedar en la calle, no vamos a tener con qué comer, no vamos a funcionar. Y también el miedo que hay, que se alimenta como cuando gana la derecha, bueno, no me va a salir porque yo de verdad creo que, por ejemplo, tenemos más muertos en este gobierno que en el anterior. Pues, es decir, las cifras lo dicen. En el tema de líderes sociales está muy difícil, en el tema de defensores de derechos humanos también, y excombatientes ni se diga. O sea, yo hice un video, mientras hacía el video que me demoré 4 días, lo tuve que cambiar 3 veces porque estábamos hablando de la cantidad de excombatientes asesinados y mataron uno por día mientras yo estaba editando el video. Y cuando salió, se desactualizó a las 4 horas porque mataron al siguiente. Entonces es muy difícil, como la gente dice, pero ¿por qué se defienden a los excombatientes? Sí, ¿por qué defendemos a los excombatientes? Porque fue una persona que está dando un paso más allá en el tema de firmar la paz. No es porque seamos farianos, ni porque no, sino porque es un tema de defensa de la vida también. Como tampoco se acepta que las disidencias o el Clan del Golfo, el ELN, pongan una bomba, secuestren, maten. O sea, el tema es la defensa de la vida y eso tendría que ser como un mínimo común de la gente, de un lado y del otro. Pero hemos visto de un lado y del otro como la gente celebra cuando los matan, a un lado o al otro. ¿Se han dado cuenta? O cuando matan a policías o ejército, o cuando matan a alguien de las FARC, o cuando matan a un disidente o a alguien del ELN, los lados celebran como si fuéramos buitres, o sea, como si estuviéramos diciendo, eso hay que morirse, o sea, que bueno, uno menos, uno, Dios, gracias a Dios porque se murió este. Y ese, por ejemplo, tendría que ser un acuerdo colectivo, la defensa de la vida, pero pues bueno, no se logra. A ver, ¿dónde iba? Están escribiendo mucho, muchas gracias, pero ya me perdí. El papel de los influencers en las redes sociales sí también. O sea, yo no sé si han visto lo de Jorge Cárdenas, por ejemplo. Se piensa distinto, pero se está debatiendo sobre asuntos de orden político que al final del día se convierten en direcciones de vida, es decir, que sí compete la discusión, el conflicto, la pelea o no con familiares o amigos, porque el destino de todos no es solo una opinión o gusto. Sí, es debatir, pero no es dejar de no pelear con la familia por eso. Yo tengo, por ejemplo, una amiga, yo hice una campaña, o sea, puse una foto de defensa de Iván Cepeda, porque la verdad me parece un tipo valiente, que es capaz de enfrentarse a un monstruo como Uribe. Además, no ni siquiera enfrentarse, o sea, se estuvo defendiendo y él terminó acusado. Es decir, el caso es que Uribe lo acusa y en el proceso pues termina acusado el mismo acusador porque demuestran las pruebas lo contrario. Entonces, Iván queda ahí. Yo puse una foto en mi Facebook defendiéndolo, una foto, para mí, pues una foto del perfil diciendo sí, yo apoyo a Iván Cepeda. Me quedé sin 2 amigas y sin 2 profesoras del colegio, que me bloquearon incluso. Bueno, todo bien. Igual que un discurso permisivo, eso es lo que produce un movimiento en masa hacia la violencia, lo mismo que los feminicidios, de acuerdo, se cuestionan las acciones de la mujer por encima del error del hombre, además termina siendo culpable, ¿no? Estos días vieron lo de las hachas de la niña de Tinder, o sea, la mujer conoció a su novio en Tinder, llevaban como 2 años viviendo, iban a terminar, ella dijo que se iba a ir y él le tenía una colección muy divertida que eran unas hachas. La cogió y le dio 7 hachazos. Y la discusión en Twitter esos días era que por qué se había metido a Tinder. O sea, no porque el man le metió 7 hachazos, ¿no? Porque él le había metido en Tinder. O sea, porque ella se había metido en Tinder. O incluso el lenguaje de doble permisión no debería tener justificación, como el feminicidio y los contenidos deben tener sentido pedagógico. Sí, aterrador ese caso. Así, horrible, o sea, es desastroso ese tema. La violencia no tiene justificación. Entonces, para ir cerrando un poco como la presentación es, nosotros tenemos
la necesidad de, generar buenos contenidos, definir muy bien al público al que van, conseguir aliados en términos de redes, y no estoy hablando de redes sociales solamente, sino de las redes que trabajan, que se unen a mi misma causa, para tratar de buscar ser tendencia y viralidad en las redes, porque es realmente las dos formas en las que se influencia. Los influencers son importantes y les pagan, básicamente porque logran que mucha gente lo vea. Entonces nosotros no tenemos esa cantidad de seguidores, entonces tenemos que sumarlos entre todos y volvernos potentes y generar un capital de seguidores lo suficientemente grande, una sumatoria de públicos a través de los contenidos que hagamos, y por eso es que nos juntamos para hacer una tendencia. Pero adicionalmente a eso es buscar siempre generar un diálogo que permita de alguna manera que los tomadores de decisiones nos tomen en serio y reconozcan que tenemos capacidad de influencia, credibilidad y posibilidad de cambiar, pues como la política pública como tal. Hasta ahí sería doña Clau. Vale, no sé preguntas, comentarios. Pues ustedes tienen todos los permisos para activar sus micrófonos. Y si no, me levantan la mano y yo les cambio los permisos para que puedan intervenir. Un comentario nomás, cortico. Dale. No, básicamente es en relación a las nuevas ciudadanías y al tema específico de la participación. A propósito de este tema tan importante, las nuevas ciudadanías y el desarrollo tecnológico, la convergencia, el mundo de las redes sociales. Lo primero, en cuanto a las nuevas ciudadanías, es importante que tengamos presente que en Colombia la participación no solo es un derecho, también es un deber. Ahorita preguntaban de que si iba a marchar X fecha y que si había marchado o que si algún amigo iba o no a marchar. Yo respondí que hay muchas formas de marchar y, por ejemplo, en mi caso específico, yo no he marchado nunca a la calle. He hecho velatones, por ejemplo, pero no he marchado. Lo que sí es que le marcho es a la participación ciudadana, desde las instancias, los mecanismos y los procesos de participación, donde temas como la paz tienen los escenarios. De pronto no le tenemos confianza, de pronto pensamos de que eso no es efectivo, pensamos que de alguna manera eso lo manipulan, bueno, cualquier cantidad de prevenciones, pero definitivamente nuestra Constitución Política de Colombia es garantista. Y mire, la participación ciudadana, derecho, deber, y hay que marcharle también a esos otros escenarios. Y la palabra clave, incidir en el ámbito de lo público, para que la paz, que es la territorial, la paz en manos nuestras, realmente sea política pública en los diferentes espacios, a nivel territorial, en los diferentes municipios, en los departamentos y en el país. La paz hay que construirla ahorita desde abajo hacia arriba, si se puede mencionar que hay un abajo y hay un arriba. Simplemente mencionar eso. Y lo de las redes sociales a mí me parece, y estamos analizando muy bien el tema, y es hasta qué punto eso nos va a alejar o al contrario, nos va a acercar entre nosotros los ciudadanos. En este momento, como nunca, nos estamos interconectando con cantidad de ciudadanos distantes en diferentes procesos y desde diferentes, incluso generaciones. Yo particularmente mantengo más conectado con adultos mayores que anteriormente, o con los jóvenes que anteriormente era con quienes más me reunía, por ejemplo, y hablando de temas de ciudadanía. O sea, están pasando fenómenos impresionantes que yo creo que para el tema de la paz hay que aprovecharlo. Y hablando de narrativas, no nos podemos dejar impactar por la parte negativa de todo este tema de convergencia y desarrollo tecnológico y de redes sociales. Hay que encontrar la forma, y la palabra narrativa va muy de la mano de lo disruptivo. Hay que profundizar en el conocimiento de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando ahora y sobre todo de lo que va a pasar en un futuro. Hoy hablar de paz es una cosa, hablar de paz en 20 años, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a cambiar el escenario hoy de lo que va a pasar en 20 años? ¿Lo podemos hacer nosotros desde la cotidianidad? Yo estoy convencido que sí. Hay que marchar a la calle, pero también hay que marchar a la institucionalidad, procesos y prácticas y mecanismos de participación ciudadana. Gracias. Muy bien. Voy a contestar.
mi comunidad, tenemos los grupos de Defendamos la Paz, los grupos de común acuerdo. Entonces, pues yo les voy a dejar mi contacto ahí. Y ¿vale? El otro es, ¿cuál sería el punto de encuentro de la identidad con la asesinato de los líderes sociales? Ana, si supieras que me hago esa pregunta todos los días. Hemos logrado un poco en la medida que damos, creo que lo más exitoso ha sido dar a conocer la labor que hacen y lo que significa un líder social, porque en los ejercicios de estigmatización se logra de alguna manera generar un proceso de como que el líder social se merece morir en algunas de las tendencias que logran generarse. Entonces lo que hemos hecho en contra de eso, pues como tratando de emerger otras ideas, es lo que hace el líder social como tal. Es decir, hace poco hicimos una cosa bueno, la huella de los líderes, o sea, ¿qué se pierde cuando un líder se muere? Como todas las historias. 2, cómo contar lo que hacen hoy. Y, por ejemplo, unas cosas tristes en términos de que muchos no quieren ser visibles porque les da miedo que los maten, entonces lo que conseguimos fue unos actores que les prestaron su voz y contaron en forma personal, en primera persona, lo que hacían y cómo funcionaba. O sea, esto es un tema como de gota a gota y de puntada a puntada. Lo que tengo claro con el tema de líderes sociales es un tema que no se puede acabar, que todo el día hay que moverlo, que por fortuna hay un montón de colectivos moviendo el tema, y que la presión de incidencia está en la pedagogía que se haga con la gente, pero eso no lo salva, ¿no? Y la presión que estamos haciendo, que no es solo en redes, sino presión política, incidencia y demás, es que el gobierno apruebe los protocolos de protección colectiva para que la gente tenga más seguridad. Pues ¿saben cómo alzar la mano? Están preguntándose de un orden. Yo creo que hemos ido conversando de a poco. Yo sé que estamos 78 en la sala, pero que podemos ir funcionando. Hola, Los Ángeles. Lo mismo. Marcela quiere también como intervenir, ya tiene activos también todos los permisos. Marcela Mejía. Dale, Marci. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Marcela. Bueno, mi pregunta allí ya es concreta y es que el tema de redes, pues me parece que es un tema esencial para implementar en todas las organizaciones sociales como forma de incidencia, tanto ciudadana como pues obviamente política. Pero también hay algo que me genera un poco de ruido y es el tema educativo, porque también considero que la estigmatización a la protesta social es muy fuerte en nuestro país y también pues como que si todo el tiempo es como situaciones tan inmediatas, que es lo que pasa en las redes sociales, cómo podemos también generar por medio de las redes sociales como una educación para la incidencia no solamente coyuntural, sino a largo plazo. Sí, pero es que ahí hay una cosa, es el tema como se enseña educación y política en varios colegios, ¿no? Y cómo se enseña esta cultura. Aquí hay un ejercicio de construcción de cultura de paz que nos ha estado faltando como más con fuerte. Más fuerte. Hay que influir no solo en las redes, lo que pasa es que esos talleres de redes, entonces por eso, pues esta conversa es de redes, entonces pues duele mucho de eso. Pero hay que influir en los medios, en las narrativas diferentes que cuentan los medios de comunicación, en las familias, en las iglesias, en las escuelas, como en las partes de socialización que tienen pues como cada uno. ¿Quién sigue? Ana, bien puede, Ana Jiménez. Hola, ¿cómo están? Pues a mí me llamó mucho la atención esa parte en la que se hablaba de las víctimas y los victimarios, es decir, que no solamente nos duela
un guerrillero, que solamente o sea, que nos duela por lo general en la sociedad, que nos duela un soldado o un policía, sino como concientizar también que nos duela un guerrillero, porque también termina siendo una persona que está inmersa en el conflicto armado. Y por lo menos yo tuve la posibilidad de estar en una charla, en un encuentro que hizo la ARN. Me pareció muy interesante porque ellos hicieron un ejercicio donde trataban de desestigmatizar a esta población guerrillera. Entonces ellos lo que hicieron fue mostrar un performance donde ellas contaban su historia de vida. Eran 2 mujeres y contaban su historia de vida, donde ellas no solamente habían sido victimarias, sino que también habían sido víctimas y terminaron pues en la guerra y participando en ellos. Entonces yo creo que esos medios audiovisuales sirven mucho para concientizar a la población. Sí, y las historias de vida y lo que eso, cómo funciona. Lo que pasa es que yo no sé cómo mediar, no crean, yo sufro de varios conflictos al día con relación a esto, porque yo nunca sé cómo mediar de las desconfianzas de la gente. Yo sé cómo hablar de la gente que le crea la paz, que, pues, que tiene como un discurso, y la fuerza que en este momento creo que tenemos que aprender mucho es cómo hablarla del diferente. O sea, cómo lograr, evidentemente ya vieron que yo no soy un poquito antiuribista, un poquito mucho, y yo soy paisa, y estoy en una familia superuribista. Eso a la vez me ha servido un montón para tratar de comprender cómo esa cosmogonía del mundo, que no es ni mejor ni peor que la mía, es distinta. Pero yo creo que en esto de la pedagogía de la conversación con diferentes, de los diálogos improbables, del ejercicio de mostrar cómo otras versiones nos ayuda como un camino a la reconciliación. Miren, nosotros tenemos una gran tarea como país, y es algo que no hemos logrado y que yo creo que hay que lograr incluso antes de lograr la paz definitiva, porque no las tenemos, no tenemos una paz completa. Es cómo vamos construyendo caminos de reconciliación, cómo vamos armando lógicas de diferentes y cómo hay unas discusiones que no tendríamos que tener unos con otros. Por ejemplo, el tema de las víctimas. El tema de las víctimas es un tema que en vez de generar solidaridad, muchas veces genera unas posiciones muy radicales. O sea, yo he visto víctimas defender el asunto de la justicia transicional con mucha fuerza. También he visto víctimas con la necesidad de justicia tradicional y de justicia punitiva, es decir, que esté en la cárcel, no me importa que me diga nada, pero que se muera o que se... Y son 2 niveles como diferentes de elaboración de su dolor, porque son dolores muy fuertes. Es decir, yo creo que las víctimas han tenido que sufrir mucho en este país de muchas cosas y son las que nos tendrían que enseñar un poco a entender cómo funcionar. Como también tengo víctimas que todo el tiempo dicen, a mí me importa saber la verdad y que esto no vuelva a pasar. O sea, como hay un ejercicio de no vuelva a pasar esto, y yo con eso me tranquilizo. Yo no, hay gente que defendía mucho el acuerdo de paz en términos de avance en cómo construir la paz y cómo construir la reconciliación en el país. Y creo que está en la lógica de entender cuál es el discurso para hablar del diferente, para hablar con el distinto, para poder construir y poder debatir y poder aceptar que cuando yo digo no estoy de acuerdo contigo, no te estoy insultando. ¿Me entienden? Es que hay un problema gigante como, no, parce, es que a mí me gusta el azul, a ti te gusta el verde, ya me salió el paisa, perdón. Te gusta el azul, te gusta el verde, y no significa que el verde sea más bonito que el azul, pues. Eso no significa que dejes de ser pues una persona cercana con la que pueda conversar, con la que pueda entender, y no necesitas evangelizarme ni yo evangelizarte a ti. Ahora, lo que sí tiene que rondar son los temas de argumentos, son los temas de por qué pienso lo que pienso y por qué no funciona. Hay una lógica de es que cuando el argumento no existe, en general el otro se enoja, porque uno le argumenta y el otro siente como que, o al revés, es igual, o sea, cuando uno no tiene argumento uno se enoja porque ya no tiene cómo
cómo discutir en esa conversación. Entonces lo cierra y dice, no, punto, es que usted lo cierra así con una cosa lógica como es que usted es un paramilitar, pues para decir también lo que dicen los de este lado, o sea, como, es que es un paramilitar y no piensa y no lee, cuando no se acaba como el argumento. Y eso es súper importante. Creo que en el ejercicio de la conversación, la argumentación y el trabajo ayuda a funcionar muy bien. ¿Sí? Bueno, Gilla, Miguel Ángel también nos está pidiendo como la palabra, bien tiene también todos los permisos activos. Hola, ¿cómo están? No, Gilla, me parece muy, muy interesante lo que tú propones. Actualmente, pues yo estoy haciendo una investigación, pues en compañía también de la doctora Idalí Barreto, que también centra sus investigaciones mucho en todo este tema de la participación política y el lenguaje político y la discursividad a través de las redes sociales. Y pues ahí nos hemos dado cuenta de la gran deslegitimación política que se presenta mediante el discurso. Y es una deslegitimación que, como ya lo mencionábamos, genera ciertos tipos de violencias políticas, y genera unas violencias enormes y unas brechas comunicativas muy, muy grandes. Y la importancia de las redes sociales es tal que ha permitido la masificación del mensaje. Entonces, si bien puede masificar mensajes de esperanza, de paz, tristemente también puede masificar mensajes de odio, de desunión, de corte, de prevalencia de la violencia política, como pues ya lo había mencionado. Entonces es muy importante realizar estos trabajos y expandir estas miradas. Además que esta es un área del conocimiento que no está es muy novedosa, por así decirlo. Pues les han tenido un auge en los últimos años. Y en este sentido, me gustaría preguntarle a Gilla tal vez en qué escenarios podríamos entrar a analizar un poco con mayor profundidad y a entrar a trabajar en pro de apoyar toda la gestión de la pacificación de las redes sociales y generar ambientes de paz en medio de nuestras redes, y más en estos tiempos de polarización política en los cuales estamos viviendo. Gracias. Activismos, digamos que hay muchas. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en estos momentos en Bogotá. Ok. Activismos, digamos que hay muchos grupos con los que se pueden hacer activismos y defensa pues de la paz, del acuerdo. Pues está la red de Común Acuerdo, está Defendamos la Paz, está, pues hay varios colectivos y movimientos sociales tradicionales, pues Marcha, el Congreso, pues cada uno tiene como su enfoque particular, entonces dependerá mucho de entender qué es cada uno, pues saber dónde te montas también, pues está la Avispero que tiene un nivel distinto también de trabajo, o sea, y hay muchas acciones donde uno en colectivo puede entrar a apoyar. Pero también hay una acción que uno puede hacer solito. Una es revisar muy bien el contenido que publica, dejar de seguir. ¿Se acuerdan que les dije ahorita que los seguidores son una cosa muy importante? Uno también tiene que cuidar a quién sigue, o sea, dejar de seguir ciertas, por ejemplo, les voy a decir una cosa así de simple. Yo dejé de seguir a Semana cuando se salió Daniel Coronel, pues cuando lo echaron, básicamente, porque me pareció una censura y yo soy comunicador y me pareció que no. Y hoy, después de lo que pasó ayer, pues hombre, pues creo que fue la mejor decisión. O sea, yo cancelé mi suscripción en ese momento, dejé de seguirlos. Los veo lo menos que puedo, es decir, veía a María Jimena y ya. Entonces, tanto uno como que no siga a los medios de comunicación que no tenga que seguir, no siga a las personas que no tenga que seguir, y trata de generar como unos debates y unas construcciones distintas cuando le hablan de manera diferente, pues, como tal. Y apoyar en redes como en Twitter, donde les mostraron dónde están las tendencias. Pues si eres un usuario de Twitter, es muy chévere que apoyen como las tendencias de paz y de defensa de derechos humanos cuando creen en ellas, como tal. O sea, como, porque hay muchas cosas como que el activismo en paz también desgasta un montón, y pues súper bienvenidos el que quiera meterse, pero también hay gente como que dice, ay, no, pero qué cansancio yo con todo el trabajo que tengo. Pero hay acciones cotidianas que uno puede hacer, es revisar, pues como que
qué comparte en términos de paz, cómo lo mueve por sus redes, cómo... Entonces, si ya se lo cuentas a 10 personas, estás haciendo mucho, porque si por ejemplo aquí que somos 78, le contáramos a las 10 personas que tenemos más cercanas estas cosas, ya tendríamos 780 personas hablando distinto. ¿Ya? Eso uno también puede lograr en su red moverse. Yo creo que para una última intervención, ¿cierto? Ya van a ser las 4 de la tarde. Cristian Celis, que también tiene todos los permisos, él nos pidió la palabra. Buenas, espero que me escuchen. Hola. A mí me parece que es muy importante aterrizar un poquito todas estas ideas que tenemos, que pues efectivamente cuando las hablamos entre comillas, entre nosotros, funcionan muy bien, pero en el momento en el que vamos a transmitirlas a otra gente, yo en estos momentos estoy fuera del país, me he tenido que confrontar a situaciones en las cuales tengo que reencuadrar lo que implica la palabra paz, la palabra guerra, la palabra justicia, porque a veces no hacemos el ejercicio de pensar eso desde la base, ¿no? Entonces, en el momento de hablarle a una persona, simplemente asumimos de que estamos en el lugar adecuado y que a partir de eso se entienden las cosas. Obviamente, eso genera conflicto y por eso yo creo que sí es importante decirlo, y es que sensibilizar el discurso de uno mismo, es decir, tener paciencia y de verdad pedagogía, implica también pensar todas estas palabras, ¿sí? Sí, con calma. Bueno, y acá hay una reflexión, no sé si la señora Diela quiere participar o quiere que leamos su comentario. La señora Diela ya tiene también todos los permisos por si quiere participar. Bueno, entonces yo lo voy a leer. Entonces ella dice que considera que se logra una tendencia en las redes cuando el mensaje tiene que ver con un tema de interés general que afecta a la mayoría de la sociedad, como es el derecho fundamental a la vida, y se puede incidir con ejemplos de hechos reales para que se unan a las acciones concretas de participación sin presión como las marchas. Las redes sociales se incrementaron en todos los ámbitos de la sociedad durante el COVID-19. Es un medio de reconciliación y la paz de los colombianos a nivel territorial, o más bien generan más odios y ahonda las diferencias y la violencia. Ella termina como con esa pregunta. Y Felipe nos dice también que quiere participar. Entonces, Felipe, como para ir cerrando, entonces tienes también como todos los permisos. Le contestó él un poquito. Puede ser una herramienta de paz o una herramienta de guerra. Entonces, como la usemos y como dejemos que la use. Oscar dijo una cosa muy chévere al inicio. Es como yo me cuido de que veo, que acepto, que sigo. Hay una ventaja. Yo me acuerdo que cuando la gente molesta mucho por los medios de comunicación es que el poder está en uno. Uno como comunicador y periodista quisiera que eso fuera distinto, pero no pasa. El tema es que uno tiene el derecho de no ver, de no oír, de no seguir, de no aprender, de no funcionar. Y los medios de comunicación viven de los lectores y eso, y las redes viven de los seguidores. Entonces, por eso les digo, dejen de seguir gente que no vale la pena seguir, por ejemplo. Y Felipe. No, yo quería hacer pues como una pequeña crítica a algo que decían en el chat. Dice, un tema supremamente interesante a la vez preocupante, sobre todo por las redes sociales, es que hoy en día son tan influyentes más que todo en los jóvenes. Yo creo que también hay una satanización ahí de los espacios del joven, porque como jóvenes, incluso viendo los espacios de encuentro dentro de las redes, dentro de los espacios virtuales, y no solamente por la pandemia, sino que últimamente pues se ha acrecentado el uso de la red como un espacio de encuentro, de discusión, incluso de
se vuelven espacios incluso pedagógicos. Entonces yo creo que también uno de los problemas que más afecta en este sentido pues al territorio y muchas veces impide que da de un objetivo directo, por ejemplo, en los espacios de resistencia y manifestación, es que el adultocentrismo no entiende o no ha entendido de que los espacios virtuales son una nueva forma de resistir. Ya lo habíamos puesto ahorita en el chat, por ejemplo, muchas de las, perdón, yo detengo el video, muchas de las grandes protestas a nivel mundial, como fue el Euromaidán en el 2013, la Primavera Árabe en el 2010 y las protestas en Chile, se han gestado a través de movimientos juveniles gracias a las redes, gracias a la tendencia, gracias al crear grupos que nacen y mueren dentro de la virtualidad. Entonces, yo creo que deberíamos también hacer una invitación a que haya un uso de la virtualidad, una agrupación a través de la virtualidad de manera consciente, que es lo que decís vos, Giya, te iba a decir Yuya, a quién seguimos, a quién no, a quién vemos, a quién no, qué compartimos, qué no, y cómo desmentimos lo que se hace a través de las redes. Entonces, un movimiento muy importante que deberíamos hacer como sociedad es que enseñemos a las personas, sobre todo a los adultos, a los que están, digamos, en una edad más avanzada, que entraron a las redes después, que es que tenemos que enseñarles que las redes son las redes son unos nuevos territorios, una nueva visión de espacialidad, una nueva visión de agrupación, una nueva visión incluso de resistencia. Eso quería decir porque la verdad me pareció un poco fuerte el comentario, ¿cierto? Porque igual siento que sigue habiendo una satanización del joven en red, del joven virtual, incluso un gamer puede crear espacios de conciencia a través del juego, que a veces uno piensa, no, eso es imposible, no. Estas nuevas modalidades nos han permitido movernos desde unas perspectivas diferentes, incluso hacer esa resistencia del hashtag que están haciendo es muy potente. Eso era lo que quería decir. Gracias, Felipe. Pues bueno, ahí les dejo mi teléfono. En realidad yo no contesto teléfono sino el WhatsApp, entonces ahí está. Y quien quiera que le agregue a Defendamos o algo, pues me escribe y ahí estamos mirando. Vale. Muchas gracias por la atención, por la conversa, por compartir con nosotros esto. Y gracias a ti, Claudia, a la escuela y a la universidad por invitarme. Giya, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Muy interesante y creo que en estas nuevas como dinámicas, además en un país como polarizado, es fundamental encontrar como otras formas de relacionarnos y acercarnos. Muchas gracias pues a los estudiantes que nos acompañaron el día de hoy. Dentro de 8 días tendremos una sesión con Andrei Gómez Suárez. Él nos va a hablar sobre retóricas políticas de la paz. Él hace parte de Rodeemos el Diálogo y bueno, va a ser como una sesión también muy interesante. Sin más, pues les agradezco por este espacio, por estar presentes, por estar como tan activos y dentro de 8 días nos encontramos a la misma hora. Les mandaremos también el video y no olviden firmar la asistencia. Yo voy a dejar un rato más pues como activo el Zoom para que ustedes puedan hacerlo. Giya, muchas gracias y una excelente semana. Gracias, que estén muy bien. Chao. Chao.